Hola a todos, hola, mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén súper bien, con toda la energía para disfrutar de nuestro vídeo de hoy. Hoy vamos a desgranar un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que, como muchas en el mundo de las celebridades, tiene sus claroscuros, sus rumores y, sobre todo, mucha especulación. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y esa supuesta separación en un momento clave. ¿Realmente Can Yaman abandonó a Demet Özdemir en su difícil momento? Esa es la gran pregunta que intentaremos responder. Pero antes de zambullirnos de lleno en este apasionante asunto, les pido un favor enorme: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, entremos en materia. Ustedes saben que en este canal nos gusta ir más allá de los titulares fáciles, de lo que se dice a la primera vista. Nos gusta investigar, buscar las piezas del rompecabezas y armarlas para intentar ver la imagen completa. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, las piezas no siempre encajan de la manera que nos presentan. Ambos son dos de los rostros más reconocibles y queridos de la televisión turca, y su química en pantalla, especialmente en Erkenci, conquistó a millones de fans alrededor del globo. La relación que construyeron, tanto dentro como fuera de la ficción, se convirtió en un verdadero fenómeno. Pero como suele ocurrir cuando dos personas tan expuestas al ojo público deciden compartir sus vidas, los rumores y las especulaciones no tardan en aparecer. Y uno de los rumores más sonados, uno que realmente resonó y generó mucha preocupación entre sus seguidores, fue el de una supuesta ruptura o distanciamiento en un momento en el que, según se rumoreaba, Demet Özdemir estaría atravesando un momento personal complicado. La narrativa que se tejía era sencilla pero demoledora: Can Yaman, en un momento crucial para su pareja, habría decidido dar un paso atrás, dejando a Demet sola frente a sus dificultades. Una historia digna de telenovela, ¿verdad? Pero, ¿qué tan cierta es? Para entender esto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkenci, y como era de esperar, la conexión entre sus personajes, Sanem y Can, traspasó la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos juntos, de declaraciones de amor, y la relación se hizo oficial. Fue un torbellino de romance público que encantó a sus fans, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, la vida de las celebridades es, a menudo, un equilibrio delicado entre la vida pública y la privada. Y los momentos difíciles, créanme, llegan para todos, sin importar cuánta fama o fortuna se tenga. En el caso de Demet Özdemir, se ha hablado de diversas situaciones, desde presiones profesionales hasta aspectos más personales de su vida familiar. Y es en estos momentos de aparente fragilidad que la lealtad y el apoyo de quienes nos rodean se ponen a prueba. Entonces, ¿dónde entra Can Yaman en esta narrativa? Los rumores de una crisis en su relación surgieron en varios momentos, pero uno de los más insistentes apuntaba a que, justo cuando Demet necesitaba más apoyo, Can habría optado por distanciarse. Se decía que el ritmo frenético de la carrera de Can, sus proyectos internacionales, sus viajes constantes, le habrían impedido estar presente para Demet. Algunos medios, basándose en fuentes anónimas o interpretaciones poco fundadas, pintaron un cuadro de abandono, de un amor que no pudo resistir las presiones externas. Pero, ¿es esta la historia completa? ¿Es la verdad tal como se presentó en esos titulares sensacionalistas? Aquí es donde debemos empezar a desmenuzar las cosas. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la información a menudo se filtra de manera selectiva. Las agencias de relaciones públicas, los medios de comunicación, e incluso los propios implicados, pueden tener sus propias agendas al momento de compartir o filtrar ciertas noticias. Y lo que vemos en las portadas, muchas veces, es solo una pequeña parte de una historia mucho más compleja. Para empezar, es fundamental considerar la naturaleza de su relación. Can Yaman y Demet Özdemir mantuvieron una relación muy pública durante un tiempo considerable. Y como es natural, una relación de esta magnitud, con la constante presión de los fans y los medios, puede ser agotadora. Las rupturas son dolorosas para cualquier persona, y más aún cuando se llevan a cabo bajo el escrutinio público. Ahora centrémonos en los supuestos momentos difíciles de Demet. Sin entrar en detalles íntimos que no nos corresponden, es cierto que todos atravesamos periodos de estrés o de superación personal.
Si hablamos de la carrera de Demet, ella ha tenido éxitos rotundos, pero también momentos de cuestionamiento o de la necesidad de reinventarse. Si nos referimos a su vida personal, todos sabemos que hay aspectos que prefieren mantener en privado, y eso es completamente válido. La cuestión es si la presencia de Can Yaman fue inexistente en esos momentos. Aquí es donde la información se vuelve más nebulosa y donde las interpretaciones personales juegan un papel importante. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser una herramienta poderosa para proyectar una imagen, pero no siempre reflejan la realidad de las interacciones privadas. Una foto publicada, un me gusta, un comentario pueden decir mucho o muy poco. Lo que sí podemos observar, si miramos con atención las declaraciones posteriores de ambos actores, es que ninguno de los dos ha hecho acusaciones directas el uno al otro respecto a un abandono. De hecho, cuando han hablado de su relación y su ruptura, han sido generalmente respetuosos y han evitado caer en la guerra de declaraciones. Can Yaman en entrevistas ha expresado su cariño por Demet y ha destacado la buena relación que mantuvieron. Demet, por su parte, también ha sido mesurada al hablar del tema. Piensen en esto, si Can Yaman hubiera abandonado a Demet en un momento de vulnerabilidad, ¿no creen que habría habido algún indicio, alguna señal más clara y contundente? Los medios de comunicación, siempre ávidos de exclusivas, habrían explotado esa noticia de manera mucho más agresiva. Y las palabras de los propios actores, aunque veladas, a menudo dejan entrever más de lo que dicen explícitamente. Además, consideremos el contexto de la fama. Ser una celebridad de la talla de Can y Demet implica tener una agenda extremadamente apretada. Viajes internacionales, rodajes que duran meses, compromisos publicitarios, todo esto puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. La distancia física en sí misma no tiene por qué significar un abandono emocional. El desafío está en cómo se maneja esa distancia, en cómo se mantiene la conexión a pesar de los kilómetros. Los rumores de infidelidad o de desinterés por parte de Can Yaman también circularon en su momento. Pero, de nuevo, ¿hay pruebas concretas? ¿Hay alguna declaración firme que respalde estas afirmaciones? En la mayoría de los casos, se trata de especulaciones basadas en la ausencia de pruebas positivas, es decir, en la falta de información que confirmara lo contrario. Y en el mundo de la fama, la ausencia de información no siempre equivale a la verdad. Es posible que en un momento dado de su relación, ambos hayan sentido la presión de la fama, la dificultad de mantener una vida privada cuando cada paso es analizado. Y es posible que hayan decidido, de mutuo acuerdo, que lo mejor para ambos era seguir caminos separados. Las rupturas, incluso cuando son amistosas, pueden ser dolorosas. Y cuando se trata de una pareja tan querida, la tristeza de los fans puede llevar a interpretaciones erróneas. Quizás el término abandono es el que más choca aquí. Abandono implica una desatención deliberada, una retirada egoísta en el momento en que alguien te necesita. ¿Hay evidencia de que Can Yaman actuara de esa manera? Siendo honestos, la evidencia pública no lo respalda de forma contundente. Lo que sí parece ser más probable es que su relación, por las razones que sean, llegó a un punto en el que la continuidad se volvió insostenible. Y a veces poner fin a una relación, aunque sea doloroso, es la decisión más madura y respetuosa. Pensemos en la propia evolución de sus carreras. Can Yaman ha tenido un éxito arrollador a nivel internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en producciones cada vez más ambiciosas. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido consolidando su carrera en Turquía, eligiendo proyectos que la desafían y la permiten mostrar su talento. Ambos han seguido creciendo profesionalmente, y eso es algo que merece reconocimiento. Entonces, ¿qué podemos concluir? Mi opinión, basándome en la información disponible y en una lectura crítica de los eventos, es que la narrativa de que Can Yaman abandonó a Demet Özdemir en su difícil momento es, como mínimo, una simplificación excesiva y probablemente inexacta. Es muy posible que su relación haya enfrentado desafíos, como cualquier otra relación, especialmente bajo el prisma de la fama. Es posible que hayan pasado por momentos de distancia, de estrés o de dudas. Pero la idea de un abandono calculador y cruel no parece estar respaldada por hechos sólidos. Lo más probable es que ambos hayan tomado la decisión de separarse por motivos complejos y personales que solo ellos conocen en su totalidad. Y en lugar de especular sobre abandono, deberíamos centrarnos en el hecho de que, a pesar de su ruptura, ambos han mantenido un nivel de profesionalismo y respeto mutuo que es digno de admiración.
Han seguido adelante con sus vidas y carreras, y eso es lo que importa al final. La vida de las celebridades es fascinante, pero también es importante recordar que son seres humanos. Ese con sus propias luchas, alegrías y tristezas. Y a veces lo que se publica en los medios no es más que un reflejo distorsionado de esa realidad. La verdad, como siempre, suele ser más matizada y compleja de lo que parece a simple vista. En definitiva, creo que podemos decir con un alto grado de certeza que la historia de Can Yaman abandonando a Demet Özdemir en su difícil momento es más un producto de la imaginación colectiva y de los rumores que de la realidad tangible. Han sido compañeros de profesión, han compartido un capítulo importante de sus vidas, y parece que a pesar de las idas y venidas, la relación entre ellos se ha mantenido en términos de respeto. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y les haya ayudado a ver este tema desde una perspectiva diferente. Como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué creen sobre esta historia? ¿Creen que Can Yaman abandonó a Demet? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Sus me gusta nos animan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen la trayectoria de Can Yaman y Demet Özdemir. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, muchísimas gracias por estar ahí. Un abrazo enorme.